El encuentro inesperado. En las montañas de Córdoba, Argentina. Una tarde de marzo que parecía perfecta, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Dos niñas jugaban inocentemente en el patio de su casa, sin saber que a pocos metros de distancia, un depredador las observaba desde las sombras. Pero esta no es solo otra historia de supervivencia. Es la historia de un vínculo que desafió todos los instintos, de una lealtad que no conoce límites, y de un héroe de cuatro patas que cambiaría para siempre el destino de una familia. La familia Rodríguez había elegido vivir en las afueras de Villa Carlos Paz, donde las montañas de Córdoba abrazan el horizonte con su belleza salvaje. Era el lugar perfecto para criar a sus dos hijas, Sofía, de 8 años, y Valentina, de 6. Un paraíso natural, donde los niños podían correr libres, respirar aire puro y conectar con la naturaleza. Pero en estos paisajes de ensueño, también habitaban los verdaderos dueños del territorio, pumas. Esos felinos silenciosos y letales que durante miles de años habían reinado en estas montañas. Y uno de ellos, un macho adulto de más de 70 kilos, había comenzado a acercarse peligrosamente a las casas. En esta misma casa vivía Titán, un dogo argentino de 4 años y 45 kilos, de puro músculo y determinación. Esta raza, creada específicamente en Argentina para la caza mayor, llevaba en su sangre la coraje de sus ancestros. Pero Titán no era solo un perro guardián, era parte de la familia. Cada mañana acompañaba a las niñas al jardín. Cada tarde las seguía mientras jugaban. Sus ojos atentos nunca perdían de vista a sus pequeñas protegidas, como si un instinto ancestral le susurrara que su momento llegaría. Lo que Titán no sabía era que ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba, y que en las próximas horas tendría que tomar la decisión más importante de su vida. La calma antes de la tormenta. Era una tarde de marzo, especialmente calurosa. El sol comenzaba su descenso detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados que contrastaban con el verde intenso de la vegetación. Los padres de Sofía y Valentina habían salido a hacer compras al pueblo, dejando a las niñas bajo el cuidado de su abuela Carmen, quien descansaba en el interior de la casa. Las pequeñas habían decidido jugar en el amplio patio trasero, un espacio de casi 200 metros cuadrados, rodeado por un cerco bajo que separaba la propiedad del monte nativo. Era su lugar favorito, donde habían construido una casita de muñecas con cajas de cartón, y donde solían organizar picnics imaginarios con sus juguetes. Titán las observaba desde la galería, echado bajo la sombra fresca de un alero. Sus orejas, siempre alertas, captaban cada sonido del entorno: el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, las risas cristalinas de las niñas. Todo parecía en perfecta armonía. Pero algo había cambiado en el comportamiento del dogo durante los últimos días. Los vecinos habían reportado avistamientos de un puma en la zona. Huellas frescas habían aparecido cerca del arroyo que corría a 500 metros de la casa, y Titán, con esos sentidos agudizados por generaciones de selección genética, había percibido señales que los humanos no podían detectar. Mientras Sofía y Valentina jugaban a ser exploradoras, buscando tesoros entre las plantas del jardín, Titán
levantó la cabeza bruscamente. Sus fosas nasales se dilataron, captando un aroma que no pertenecía a ese lugar. Un olor salvaje, almizclado, cargado de testosterona y territorio. El perro se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte. Sus ojos, normalmente dulces y tranquilos, adquirieron una intensidad que pocas veces había mostrado. Caminó hasta el borde de la galería, escaneando el perímetro con la precisión de un radar biológico. Las niñas, ajenas al cambio en el comportamiento de Titán, continuaron con sus juegos. Sofía había encontrado una piedra brillante que consideró un diamante de verdad, mientras Valentina construía un castillo con ramitas y hojas secas. Sus voces alegres llenaban el aire, creando una banda sonora de inocencia que contrastaba dramáticamente con la tensión que comenzaba a apoderarse del ambiente. Titán bajó los escalones de la galería con pasos medidos, acercándose a las niñas sin perderlas de vista. Su instinto le decía que algo no estaba bien, muy mal. En ese momento, a menos de 100 metros de distancia, entre los arbustos espesos del monte, dos ojos amarillos observaban la escena con la paciencia mortal de un depredador perfecto. El puma había estado estudiando la rutina de la familia durante días, esperando el momento exacto, y ese momento había llegado. El depredador emerge. El puma que acechaba a la familia Rodríguez no era un felino común, con sus 1.8 metros de longitud y 72 kilos de peso. Era un macho alfa en la plenitud de su vida. Sus músculos, desarrollados por años de caza en terreno montañoso, se movían bajo su pelaje dorado como cables de acero. Este era un depredador que había sobrevivido a sequías, inviernos brutales y la constante presión de la expansión humana. Pero algo había cambiado en su comportamiento. La escasez de presas naturales, causada por la deforestación y el desarrollo urbano, lo había obligado a expandir su territorio de caza. Y en esa búsqueda desesperada por alimento, había descubierto algo que despertó un instinto peligroso: la presencia de presas fáciles y vulnerables. Desde su escondite entre los arbustos, el puma había observado la rutina diaria de la familia. Había visto a los adultos salir y regresar. Había estudiado los horarios, los movimientos, las vulnerabilidades, y había identificado el patrón perfecto. Las tardes, cuando las niñas jugaban solas en el patio, protegidas únicamente por un cerco bajo que para él no representaba ningún obstáculo, el felino se movió con la fluidez de una sombra, acercándose metro a metro hacia el perímetro de la propiedad. Cada paso era calculado, silencioso, letal. Sus almohadillas tocaban el suelo sin producir el menor ruido, mientras sus ojos permanecían fijos en las dos pequeñas figuras que jugaban despreocupadamente. Titán sintió el cambio antes de verlo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, activando cada instinto de protección grabado en su ADN. El dogo argentino había sido criado específicamente para enfrentar depredadores de gran tamaño. Sus antepasados habían luchado contra pumas, jabalíes y otros animales peligrosos en las vastas extensiones
de La Pampa, Argentina. El perro se colocó instintivamente entre las niñas y la dirección de donde provenía el peligro. Su cuerpo, normalmente relajado y amigable, se transformó en una máquina de guerra. Los músculos de su cuello se hincharon, su pecho se expandió y un gruñido bajo y amenazante comenzó a emerger desde lo más profundo de su garganta. Fue entonces cuando sucedió. Entre las ramas de un arbusto de retama, Titán vio los ojos, dos círculos dorados que lo observaban con la frialdad calculadora de un asesino profesional. Por un momento que pareció eterno, depredador y protector se midieron en silencio, evaluándose mutuamente, calculando fuerzas, determinando estrategias. El puma, acostumbrado a ser el terror indiscutible de las montañas, se sorprendió al encontrar resistencia. Este no era un perro doméstico común. La postura de Titán, su mirada desafiante, la forma en que había posicionado su cuerpo, todo indicaba que estaba frente a un oponente que no se rendiría fácilmente. Las niñas, completamente ajenas al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia, continuaron con sus juegos. Sofía había comenzado a cantar una canción que había aprendido en el colegio, mientras Valentina intentaba atrapar una mariposa que revoloteaba cerca de las flores. Pero el puma había tomado su decisión. La hambre, la desesperación y el instinto de supervivencia pesaron más que la presencia del perro guardián. Con un movimiento fluido y silencioso, el felino saltó el cerco bajo y aterrizó en el patio de la familia Rodríguez. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Titán comprendió que había llegado el momento para el cual había nacido. No habría segunda oportunidad. No habría ayuda externa. Solo él se interponía entre el depredador más letal de las montañas y las dos niñas que amaba más que a su propia vida. La batalla estaba a punto de comenzar.